En lo profundo de los bosques de Virginia Occidental, donde las carreteras se desvanecen en tierra y el silencio lo cubre todo, existe una estructura abandonada de concreto agrietado y hierros oxidados. Nadie sabe exactamente cuándo fue construida. En los registros públicos, el terreno aparece como propiedad privada del Departamento de Agricultura, pero los lugareños la conocen con otro nombre, la Granja 47. Durante años, los residentes del condado de Greenbrier han contado historias sobre luces extrañas, zumbidos metálicos en la noche y vehículos negros sin matrícula que subían por caminos sin asfaltar. Nadie se acercaba. Los perros ladraban y aullaban cuando se acercaban a los límites del perímetro. En 2003, un grupo de exploradores urbanos se aventuró al lugar. Encontraron torres oxidadas, puertas blindadas enterradas bajo la tierra y símbolos del gobierno federal corroídos por el tiempo. Lo que más les llamó la atención fue una inscripción en una de las paredes interiores: Proyecto Némesis, nivel 4, personal autorizado únicamente. Esa fue la primera vez que apareció ese nombre, y también fue la última vez que alguien del grupo fue visto con vida. A mediados de los años 70, durante el clímax de la Guerra Fría, los Estados Unidos invirtieron en decenas de proyectos secretos destinados a obtener ventajas sobre la Unión Soviética. Algunos buscaban desarrollar armas biológicas, otros tecnologías de control mental, pero entre ellos uno se mantuvo especialmente oculto, incluso de otras agencias: Proyecto Némesis. No aparece en los documentos desclasificados, no figura en ninguna línea del presupuesto, pero en 1997, un exanalista de la NSA filtró una serie de documentos a un periodista de Chicago. La mayoría fueron descartados por parecer demasiado fantásticos. Sin embargo, uno de esos archivos contenía descripciones detalladas de pruebas con estímulos perceptivos alteradores de conducta, pruebas con prisioneros y menciones frecuentes a una estructura subterránea con niveles clasificados. El periodista murió en un incendio misterioso 3 semanas después. El caso fue cerrado como accidente doméstico por un cortocircuito. Pero algo no cuadraba. El fuego fue tan intenso que derritió incluso las tuberías metálicas, y el periodista vivía en un sótano. En 1975, un grupo de reclusos de una prisión federal en Kentucky fue transferido temporalmente a una instalación clasificada para participar, según documentos firmados, en un programa de rehabilitación cognitiva experimental. Les prometieron reducción de condenas. Algunos incluso creyeron que serían parte de un estudio académico. A los hombres se les hizo firmar acuerdos de confidencialidad y se les colocaron implantes subdérmicos para monitoreo de salud. Nunca volvieron a ver la luz del sol. Según un informe filtrado años más tarde, solo 17 reclusos fueron seleccionados. Eran hombres sin familia, sin contacto con el exterior y sin historial de salud mental. Eso era intencional. El primer mes fue aparentemente pacífico. Se les proporcionaba comida, entretenimiento y chequeos médicos diarios. Pero luego comenzó la siguiente fase. Se les inyectaba una sustancia amarillenta 2 veces al día y se les hacían escuchar grabaciones durante horas mientras dormían. Grabaciones con susurros casi inaudibles, repitiendo frases en latín, ruso y un idioma no identificado. Al 5.º día comenzaron las alucinaciones. Los registros muestran que los sujetos empezaron a mostrar cambios de comportamiento abruptos.
Uno de ellos, identificado como sujeto C6, se arrancó los párpados con las uñas porque decía que había algo detrás de los párpados falsos. Otro, C3, dejó de hablar por completo y escribía en las paredes con su propia sangre símbolos que no reconocía ni el personal científico ni los criptógrafos. El sistema de vigilancia interna, manejado por un contratista militar privado, mostró que durante las noches los internos se levantaban al mismo tiempo y permanecían de pie durante horas mirando las cámaras. A veces sus bocas se movían, pero no emitían sonido alguno. Al día 34 del experimento, uno de los científicos desapareció. Lo encontraron 3 días después, colgado del techo de un túnel de acceso. Su boca había sido cosida desde dentro. El resto del personal pidió evacuar, pero las órdenes desde arriba fueron claras: continuar, sin excepciones. El 2 de diciembre de 1975, a las 3:44 de la madrugada, todas las comunicaciones con la instalación Némesis se cortaron. Las cámaras, los sensores, incluso las señales de emergencia quedaron en silencio. Un equipo de intervención fue enviado desde Fort Detrick. El equipo, compuesto por 11 soldados de operaciones especiales, entró al complejo a las 5:12 am. Lo que encontraron dentro desafió cualquier lógica. No había rastro del personal técnico, no había cuerpos. Las habitaciones estaban intactas, como si hubieran sido abandonadas en medio de sus tareas. Platos con comida aún caliente, cafeteras encendidas, cigarros encendidos, pero no había sangre. Sin embargo, lo más perturbador fue el hallazgo en el nivel subterráneo. 3. Los 17 reclusos estaban sentados en círculo. No hablaban, no se movían, solo observaban. Todos estaban ciegos. Sus ojos no habían sido extraídos, simplemente ya no estaban. Ni restos, ni sangre, ni cuencas vacías, solo piel lisa donde antes hubo párpados. Uno de los soldados se acercó para examinar a un interno. Al tocarlo, éste comenzó a reír. Una risa baja, continua, que pronto fue acompañada por los otros 16. El informe termina ahí. Nadie volvió a escuchar del escuadrón de intervención. Oficialmente, fueron dados de baja por accidente de entrenamiento. Sus familias recibieron cuerpos sellados, cremados sin autorización previa. La instalación fue sellada con concreto armado. Los túneles colapsados, toda mención del proyecto Némesis fue eliminada de los servidores federales y militares. Cualquier investigador que se acercaba demasiado sufría accidentes, despidos repentinos o amenazas veladas, pero el silencio no duró para siempre. En 1994, un ingeniero retirado del Departamento de Defensa, ya en fase terminal por cáncer, grabó una confesión en VHS. En ella afirmaba que el objetivo real del experimento era inducir una interfaz con un plano mental colectivo, una especie de acceso forzado a un nivel de conciencia compartida no humana. Según él, el experimento no fracasó. Abrimos algo y esa cosa no volvió a cerrarse. La cinta fue enviada de forma anónima a un periodista independiente en Seattle. 3 días después, el periodista fue atropellado mientras cruzaba la calle. No hay registros de quién conducía el vehículo. La cinta desapareció. En 2011,
un grupo de trabajadores forestales reportó sonidos subterráneos mientras realizaban perforaciones cerca del sitio de la antigua Granja 47. Ruido metálico, vibraciones leves y, según uno de los operadores, algo parecido a una voz que decía su nombre. El caso fue ignorado por las autoridades, pero desde entonces, múltiples avistamientos han sido registrados en los alrededores. Sombras que no proyectan luz, figuras sin rostro en los márgenes del bosque y una presencia constante de vehículos sin placas patrullando el área. Un investigador privado intentó acceder al lugar usando un dron. A los 3 minutos de vuelo, la señal se cortó. Las últimas imágenes muestran lo que parece ser una figura humana, de pie sobre una torre oxidada, mirando directamente a la cámara, pero la figura tenía el rostro completamente liso, como si la piel hubiera crecido sobre los ojos, la boca y la nariz. Algunos dirán que todo esto es una elaborada conspiración. Otros creen que fue una campaña de desinformación de la Guerra Fría para distraer a otras potencias. Incluso hay quienes aseguran que Proyecto Némesis fue solo una excusa para justificar la desaparición de ciertas personas incómodas. Pero hay algo que no puede negarse. Algo sucedió en esa instalación. Una verdad lo suficientemente oscura como para desaparecer de la historia oficial. Lo suficientemente inquietante como para que aún hoy se hablen susurros sobre la granja. Lo suficientemente real como para que nadie haya querido reabrir esos túneles. Y lo más aterrador es que no sabemos si eso aún sigue ahí abajo, esperando, observando, escuchando nuestros pensamientos, incluso ahora,